Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, mayo 24 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en distintos lugares para ampliarnos los principales hechos noticiosos y así generar un criterio mucho más objetivo. Estos son nuestros titulares. En Colombia, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. Presidente Petro suspende cese del fuego con disidencias de las FARC. Postura política de los distintos sectores armados es fundamental para poder hablar de paz. Mi opositor es un depredador laboral. Masacre número 37 en Colombia. Investigan a general por masacre en Puerto Leguízamo, Putumayo. Racistas de nuevo contra Francia Márquez. Colombia nunca ha dejado de ser racista. Colombianos en el exterior piden ser incluidos en las grandes reformas sociales y legislar sobre cigarrillos electrónicos o vapeadores. Así pues, querida audiencia, iniciamos nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, mayo 24 del año 2023, con las mejores noticias y el resumen noticioso muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia que ya nos lo solicita nuestra querida audiencia. Colombianos residentes en Venezuela piden ser incluidos en las reformas sociales que se adelantan en estos momentos en el Congreso de la República. Y es como reiteradamente nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Antioquia, Colombia, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, un muy buen día, un abrazo muy especial. La diáspora colombiana en Venezuela pide ser incluida en las reformas de Petro. Para ello es muy importante lo que está pasando en este momento acá en Colombia. Desde el 7 de agosto pasado, una vez se posesionó el gobierno nuevo de Gustavo Petro. A ellos les ha caído bien el tema de las nuevas reformas que se están planteando desde el gobierno del cambio. Y por eso la Asociación de Colombianos en Venezuela, con más de 32.000 afiliados, ha estado durante esta semana en Bogotá haciendo lobbies y gestiones ante el gobierno y el legislativo para que los connacionales colombianos que emigraron al vecino país y no se han regresado puedan beneficiarse en especial con las reformas a las pensiones y a la salud. Tan importante es esto que para su líder principal, Juan Carlos Tanús, un sucreño que se refugió en Venezuela desde hace 19 años por causa del paramilitarismo, y dice lo siguiente: ahora es un buen momento para que el Estado colombiano devuelva los favores y las compensaciones que el gobierno venezolano ha tenido con sus connacionales. Y tan importante es eso que inclusive también ante el MinSalud, el Mintrabajo, incluso la Agencia Nacional de Tierras, para que estos colombianos que emigraron sean favorecidos con esa repartición de tierras, sobre todo para muchos campesinos que tuvieron que ir hacia el vecino país por las implicaciones de la mal llamada violencia paramilitar y guerrillera. De todas maneras, no solamente esta diáspora en Venezuela, sino que todas las diásporas regadas alrededor del continente americano y del mundo se sientan igualmente beneficiadas de la misma manera. Para Radio Clarín de Colombia y desde la ciudad de Medellín les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias. Importantísimo, Saúl, precisamente con el análisis, sobre todo porque conocemos, hemos trabajado muy de cerca con Juan Carlos Tanús, el sucreño que mencionas ahí, residente en Caracas, Venezuela, abogando por la cantidad de colombianos que en la época del paramilitarismo más acérrimo y de las dictaduras antes del 7 de agosto del año anterior migraron para Venezuela, que se consideran alrededor de 5 millones de colombianos que llegaron y pasaron por allá por la hermana República Bolivariana de Venezuela. Él ha estado abogando por ellos allá y no solamente desde Venezuela. Bien, Tanús, también felicitaciones, Carlos Tanús, por ese trabajo tan abnegado que has estado haciendo por el bienestar de nuestros colombianos en Colombia y en el mundo.
Damos continuidad pues a nuestro noticiero Radio Clarín de Colombia. Colombia recibe después de 10 años la visita de la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado. La representante especial, Pramila Patten, llega al país con el fin de compartir conocimientos en un espacio de escucha con entidades del orden nacional, territorial y víctimas de la violencia sexual del conflicto armado en mi querida Colombia. Esta visita oficial inició en Cartagena para conocer el marco normativo, las acciones de prevención, atención y protección de derechos a las víctimas de la violencia sexual del conflicto armado en el norte del país. Esto para la audiencia que nos está sintonizando más allá de Colombia. Esto queda mucho más allá del continente americano. Estamos en Suramérica. En este espacio también estará la relatora especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, para conocer las medidas de prevención, garantía y protección de los derechos humanos de las víctimas, con el fin de proponer en la agenda política y tomar acciones rápidas para enfrentar y visibilizar la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Colombia recibe después de 10 años la visita de Pramila Patten, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado en mi querida Colombia. Esta visita, además, impulsada por la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como finalidad definir acciones basadas en evidencia para prevenir y atender la problemática relacionada con la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Este encuentro se realiza en Cartagena, una de las zonas que concentra mujeres y niñas víctimas del conflicto armado de la zona norte del país, para conocer la implementación del marco normativo, así como las acciones de prevención, atención y protección de los derechos de las víctimas de este flagelo oprobioso. En este espacio también participa la relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de Naciones Unidas, que adelantará junto con la Secretaría del Interior de Cartagena mesas de trabajo para conocer las medidas que están tomando con el fin de prevenir, defender y proteger los derechos de las víctimas. Asimismo, la periodista, editora de género del diario El Tiempo y embajadora global de Naciones Unidas para la Prevención de la Violencia Sexual, Ginette Bedoya Lima, acompañará estos espacios debido a su labor como activista y defensora de los derechos de las mujeres. Para que vean, pues, colegas, que aquí no estamos en rivalidades, todos nos complementamos, esa vaina, ese canibalismo entre medios no. Colombia registró cerca de 15.760 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado entre 1959, 2 años después de haber nacido el suscrito, al año 2020. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 92% son mujeres, de las cuales el 30% son niñas entre los 14 y los 17 años de edad. Ante este panorama, el Gobierno Nacional desplegará un plan de choque para la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, construyendo una cultura de igualdad basada en el respeto a los derechos humanos. Sobre la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional. Esta consejería es la encargada de asesorar, promover e impulsar la reconciliación como una transformación de las relaciones y vínculos sociales basada en los diferentes tipos de violencia, entre ellas la verbal, física, psicológica, sexual, económica y digital, favoreciendo la construcción de culturas de paz. La consejera Eva Ferrer Galcerán ha trazado su línea de trabajo bajo 3 ejes fundamentales, como son la prevención de las violencias y promoción de los derechos, la reconstrucción de tejido social y las culturas de paz. Así pues, mi querida audiencia, esa es la parte que estamos el día de hoy dándole duro, porque es el tema que nos encanta, aunque no da votos, no da plata, sí da zozobra y mucha sangre, tristeza, dolor, desplazamiento y exilios, pero es el tema por el cual subsiste y existen nuestros medios de comunicación contrahegemónicos, Radio Clarín de Colombia. Nos vamos pues para donde uno de nuestros patrocinadores, porque sin nuestros patrocinadores no podemos mantener.
Somos una tierra que no se quebranta, de gente que le pone el pecho a la brisa o la borrasca, de gente que vence las más fuertes de las tempestades. En la ola invernal, la Gobernación de Cundinamarca ha entregado ayudas humanitarias a más de 3.900 damnificados por las fuertes lluvias. Si se presentan emergencias en tu municipio, comunícate al 322-348-4880 o al 322-348-4870. Cundinamarca, región que progresa. Gracias también de paso allá a la gobernación del departamento de Cundinamarca en la República de Colombia por patrocinar estos espacios informativos y de formación. Seguimos con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy 24 de mayo del año 23 y esta vez nos vamos. Presidente Petro suspende cese de fuego con disidencias de las FARC. Postura política de los distintos sectores armados es fundamental para hablar de paz. Mi opositor es un depredador laboral, óiganlo pues. Masacre número 37 en Colombia, esto no es nada bueno, pero ya algunos dan estas cifras simplemente como notarios, sin importarles en lo más mínimo lo que están informando. Investigan a general por masacre en Puerto Leguízamo, Putumayo. Esto recordarán, esto fue el año inmediatamente anterior donde se jactaban de decir que asesinaron a tantos guerrilleros y en combate. Racistas de nuevo contra Francia Márquez. Y Colombia nunca ha dejado de ser racista. Así pues nos vamos para nuestro primer segmento noticioso muy a nuestro estilo de Radio Clarín de Colombia. Buenos días, fuente de la noticia, Xinhua, China. Colombia suspende cese al fuego con disidencia de FARC, tras asesinato de 4 menores indígenas. El gobierno colombiano suspendió unilateralmente el cese al fuego en zonas del país con la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, denominada Estado Mayor Central, EMC-FARC, luego del reclutamiento y asesinato de 4 niños de la comunidad Murui, informó hoy lunes el presidente del país, Gustavo Petro. Fuente, Sandra Ramírez, senadora, Partido Comunes. Twitter, la voluntad política por parte de los diferentes actores armados es fundamental para hablar de paz. Los territorios, que durante décadas han padecido el conflicto, no pueden seguir siendo el blanco de quienes se oponen a la reconstrucción del tejido social. Caminemos hacia la paz. Fuente, presidente Gustavo Petro. Juan Alies, ahora tenemos a este bandido conspirando contra el gobierno de Gustavo Petro. Si usted es trabajador, escuche el plan de la ultraderecha, y en particular de Vargas Lleras. Despedir trabajadores de las empresas, para generar una crisis ficticia de empleo y de hambre. Presidente Gustavo Petro, mi opositor es un depredador laboral. Se le olvida un pequeño detalle. Las ganancias nacen de los trabajadores. Si despides tus trabajadores te quedas sin ganancias. Fuente, Agencia de Medios. La Guajira, escenario del masacre número 37 en Colombia durante 2023. Indepaz, denunció este lunes 22 de mayo, la masacre número 37 en Colombia, al notificar el hallazgo de restos humanos en 4 costales, en el jarillón del río Tapias, caserío de Pelechua, zona rural del distrito de Riohacha, departamento La Guajira. Mediante su cuenta en Twitter, Indepaz indicó que, los restos hallados fueron trasladados a Barranquilla para identificación. Hasta el momento se habla de, por lo menos, 3 víctimas. Fuente, Agencia de Medios. Por presuntas irregularidades en operativo en el Remanso, Putumayo, Procuraduría abrió investigación a 8 oficiales del Ejército. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria al brigadier general, Walder Adrián Giraldo Jiménez, y otros oficiales del Ejército Nacional, por presuntas irregularidades en que incurrieron durante un operativo, realizado en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de 2022. Fuente, Noticias 1, Francia Márquez, de nuevo atacada por racista en redes sociales. En el Día de la Afrocolombianidad, Francia Márquez sufrió otro ataque. Un médico ortopedista que afirma que trabaja en un hospital público de Neiva, publicó un trino que degrada su condición humana. El autor se llama Nelson Castro y también es profesor en Universidad Pública de Neiva. La vicepresidenta preguntó, en otro trino, ¿qué piensa la comunidad de quien deshumaniza a una persona por su color de piel? Fuente, Noticias 1. Colombia sí es racista, nunca ha dejado de serlo, dicen expertos. El racismo se ha exasperado desde que Francia Márquez es vicepresidenta.
Lo que aspiran los racistas es humillarla para amedrentar a otras afrodescendientes que pretendan ocupar altas posiciones, como las que ella logró. No se trata solo de palabras, sino de acciones. Durante estos 172 años, los descendientes de África han sido marginados a los territorios más pobres, con educación menos avanzada y menor cubrimiento de atención social y de servicios públicos. Fin de la noticia. Gracias. Bueno, querida audiencia, ahí tuvieron nuestro primer segmento de resumen noticioso muy a nuestro estilo de su noticiero Colombia. Y ahora, déjenme decirles, nos vamos para el Congreso de la República de Colombia, donde allí con nuestra colega Claudia Marcela González, allí bien Claudia Marcela, de la Fundación ANAAS, y también quien está acompañada por la doctora Blanca Llorente, directora de investigación de la misma Fundación ANAAS, están que trabajan en compañía de organizaciones civiles y científicas porque se consiga, por hacer de que el Congreso de la República legisle sobre cigarrillos electrónicos o vapeadores para proteger a los niños y jóvenes de Colombia. Insisten estas organizaciones civiles en que Claudia Marcela González está allí como colega corresponsal, dándose la pela también en la difusión de estos importantísimos mensajes. Organizaciones civiles, que es el comunicado que emiten el día de hoy esta fundación, y científicos, piden al Congreso de la República de manera prioritaria aprobar el proyecto de ley que promueve la implementación por primera vez en la historia del país del impuesto a los cigarrillos electrónicos o vapeadores y que se triplique el impuesto al tabaco, medidas que evitarán una lluvia de amenazas en la salud, la economía y el medio ambiente de Colombia. No cabe duda que los cigarrillos continúan causando la mayor parte de los costos de la epidemia del tabaco, pero la alerta en estos últimos años está en la legislación de los cigarrillos electrónicos o vapeadores, los cuales hoy en día, debido a la nula regulación de estos dispositivos, son muy asequibles para niños y jóvenes, público objetivo de la industria para atraer a nuevos clientes. ¡Ay, carajo! Continúa el comunicado. Todos los productos de tabaco son nocivos, incluidos los que producen aerosol, distinto al humo, como los cigarrillos electrónicos. Al exponer al consumidor a más de 2.000 sustancias químicas, entre ellas nicotina, se aumenta el riesgo de enfermedades graves como el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Oiga, ni me lo nombren. Oiga, eso de enfermedades cardiovasculares, le tengo pavor. El proyecto de ley 274 del año 22, oiga, ahí fue donde nos distinguimos con Claudia, nuestra colega corresponsal en el Congreso de la República de hoy. Este proyecto 274 del 2022 de Cámara, que se tiene programado debatirse este miércoles 24 de mayo en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, es cada vez más urgente porque cada día que pasa, la industria del tabaco provoca en el país, oigan pues, oído a la caja, la muerte de 88 colombianos a diario, gastos anuales al sistema de salud por 17 billones de pesos, oiga, más de 5 millones de colillas que caen a ríos y mares cada año, y el incremento del número de consumidores, especialmente de niños y jóvenes. ¡Qué tristeza! Padres de familia, ¿dónde están? Porque esto no es una tarea que le corresponda al docente. Esta parte de formación corresponde en casita, es de padres en su conjunto y la familia. La preocupación aumenta, pues, de no debatirse este proyecto de ley, la propuesta quedará archivada. Ojo pelao. Según la evidencia científica y libre de interés de implementarse estas medidas tributarias en Colombia se salvan 445.000 vidas. Se generará 1 billón de pesos adicional que se pueden invertir en programas de salud y desarrollo. Se logrará que 1 millón de personas dejen de fumar. Se cuidará el medio ambiente y a los animales de compañía y principalmente se protegerá a niños y jóvenes. Oiga, esto es múltiple los beneficios. Esta es una medida poderosa para avanzar en varias de las metas del recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo, tales como disminuir la pobreza, reducir las horas de cuidado no remunerado de personas con discapacidad. Además, aumenta el impacto de la inversión en educación, que es otra de las grandes apuestas del Plan Nacional de Desarrollo recién firmado por el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. El comentario es nuestro acá desde la redacción. Organizaciones civiles y científicas
continúa diciendo el comunicado, reiteran a los congresistas de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sobre las graves consecuencias que tiene la problemática del tabaquismo en Colombia y pedirán que se implemente el nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos o vapeadores y que se triplique el impuesto al tabaco. El estudio, discusión y votación en primer debate del proyecto de ley número 274 del 2022 de la Cámara de Representantes, el cual fue programado para este miércoles, o sea, hoy. Nuevamente fue aplazado y se espera realizarse este miércoles 24 de mayo. Esta propuesta busca crear medidas fiscales de prevención en salud pública en materia de tabaco, derivados sucedáneos o imitadores, y se dictan otras disposiciones. La medida es apoyada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la cual representa 64 sociedades médicas del país, la Sociedad Colombiana de Neumología de Tórax, la Fundación ANAAS, de la cual hace parte nuestra colega que está compartiéndonos desde el Congreso este comunicado, la Liga Colombiana contra el Cáncer, la Fundación del Corazón, el Instituto Nacional de Cancerología, Red Papás, la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, SOCMEF, el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad ESESI, PROESA, Educar Consumidores, Diversidad Rural, entre otros. Además, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió un concepto favorable del mismo texto cuando se presentó como proposición durante la reforma tributaria. Aquí tienen pues, que esto pues ya ha pasado por algunas esferas del gobierno también. La industria se opone a través de sus aliados de manera insistente a las medidas de aumento de impuestos porque conoce su efectividad para reducir el consumo, sobre todo entre los jóvenes. Las tabacaleras ocultan una verdad que requiere de medidas inmediatas. Por ejemplo, si por causa de cigarrillo mueren 8 millones de personas cada año en el mundo, entonces las tabacaleras deben encontrar permanentemente nuevos clientes para suplir la demanda del producto. Estos potenciales clientes son las niñas, niños y los jóvenes, quienes son los más vulnerables a la publicidad de la industria, que además se valió de una abrupta bajada del precio de los vapeadores en un 400% en los últimos 2 años y de la nula regulación para facilitar el acceso a estos productos. La propuesta, continúa diciéndola el comunicado de las organizaciones civiles y de científicos hoy en el Congreso de la República, es que se recomienda en cuanto a tarifas de impuestos para los cigarrillos convencionales, oiga pues fumadores, afortunadamente yo ya no lo fumo, aumentar el impuesto específico de 3.263 pesos por cajetilla de 20 unidades a 8.400 por cajetilla de 20 unidades en el año 2023. Actualizar esta tarifa anualmente de acuerdo con el IPC más 4 puntos porcentuales, 18 entre paréntesis, y mantener el porcentaje actual del ad valorem para productos de tabaco. Ahí tienen. Pues consumidores, pues mejor vayan pensando en tomarse un cafecito más bien con pan en lugar de toda cantidad en cigarrillo. Para los cigarrillos electrónicos vapeadores, crear una tarifa ad valorem del 150%, para los sucedáneos o imitadores de productos de tabaco, que incluyen nuevas formas de consumo de nicotina, como los sistemas electrónicos de administración de nicotina, SEAN, y monitorear los indicadores de asequibilidad para responder a cambios en precios y aumentos en capacidad de compra con ajustes del impuesto. Bueno, nos llaman acá de Congreso, no les gusta esta noticia, pero ya, pailos. No es desde el Congreso, son vapeadores. Disculpe, querida audiencia, es que ya están brincando algunos, que porque estamos en contra de los fumadores. No, acá no estamos en contra de los fumadores, estamos en bien de la salud de usted, amigo radioescucha y televidente, también de la salud ambiental y general en nuestro país. Continuamos entonces con mayor veras la lectura del comunicado de las sociedades civiles y científicos por la aprobación de este proyecto de ley. Son más de 34.000 colombianos que mueren cada año por esta causa y 200 enfermedades que se generan por el consumo de estos productos. El 80% de las enfermedades no transmisibles son prevenibles, controlando factores de riesgo como el tabaquismo,
pero se requiere de medidas audaces para lograrlo, en su mayor parte de políticas que no dependan del sector salud, como los impuestos. Claro que sí. No solo la salud recibe consecuencias del tabaquismo, en términos económico y costos sanitarios, ocasiona pérdidas por 17 billones de pesos, oigan pues, anuales, y por otro lado, impacta al medio ambiente, específicamente ríos y seres vivos que habitan en ellos debido a las colillas de cigarrillo. Solo una colilla puede contaminar 1000 litros de agua, es decir, la cantidad de agua que necesitan 10 personas al día para vivir. Oiga pues lo que hace apenas una colillita, entre comillas colillita. También el humo de segunda mano perjudica tanto a las personas como a los animales de compañía porque aumenta su riesgo de enfermedades respiratorias y de cáncer, puntualiza el comunicado. Razones pues para crear un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos o vapeadores en Colombia. Ahí tienen. Elevar las tasas del impuesto al tabaco es una medida de comprobada eficacia a nivel mundial que logra salvar millones de vidas, reducir la pobreza, incrementar los recursos internos del país para financiar el desarrollo. Las siguientes recomendaciones se basan en el vacío tributario. En el caso del cigarrillo electrónico vapeadores, la baja carga fiscal de los cigarrillos tradicionales versus su alto costo económico, la pérdida de vidas y el impuesto en la salud y la calidad de vida de los colombianos, el bajo costo de los cigarrillos en Colombia comparado con otros países de la región y la alta asequibilidad de estos productos principalmente para los niños y jóvenes. Estas razones que se exponen a continuación están basadas en evidencia científica libre de conflicto de intereses que respaldan el proyecto de ley número 274 del 2020 de Cámara, a partir de una experiencia acumulada por décadas de implementación y evaluación de países tanto ingresos altos como medios y bajos. Estamos dándole lectura a este extenso comunicado por lo importante. Es de suma importancia un mejor ambiente, vida sana. Se evitarán 445.000 muertes prematuras y 16.000 casos de muertes por exposición al humo de segunda mano. Se prevendrá una avalancha de cáncer en Colombia. Se recaudará hasta 1 billón de pesos adicionales, recursos que se pueden invertir en programas sociales y de atención a la salud. Se logrará que 1 millón de personas dejen de fumar. Se recaudará considerablemente 17 billones de pesos que gasta el país cada año por atención en enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Se reducirá la brecha del precio del cigarrillo en Colombia frente a otros países, puesto que continúa siendo uno de los más bajos en la región. Se abrirán nuevas oportunidades para combatir el comercio ilícito de cigarrillos que en el país es moderado. Se protegerá a niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Se evitará mayor pobreza y desigualdad, se cuidará el medio ambiente, concluye este extenso pero rico e importantísimo comunicado de la sociedad civil y de científicos hoy en el Congreso de la República de Colombia, Suramérica. Es como nos lo está compartiendo allá nuestra corresponsal, disculpe colega, nuestra colega Claudia Marcela González, que es de la parte de comunicaciones de la Fundación. Gracias. Y así, querida audiencia, continuamos, pero muy lastimosamente tenemos que decirle que todo lo bueno llega a su fin y se acaban muy rápido las cosas. Por eso hemos terminado así con la lectura de este comunicado, el noticiero del día de hoy, sin dudarlo que en el próximo usted estará ahí a discreción del cañón. Así pues, querida audiencia, ¡felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.